Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitado a Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, una firma venezolana de opinión pública y análisis de entorno. Me acompaña el día de hoy Shomi Laceros. Hola Shomi, ¿cómo estás? Hola María Clara. Y con Ricardo Ríos conversaremos sobre los resultados de una reciente encuesta de la firma Poder y Estrategia, donde se consultó a los ciudadanos venezolanos sobre su reciente intención de emigrar. Bienvenido, Ricardo. Bueno, gracias María Clara, gracias Chomín por la invitación. Estamos aquí a la orden, cualquier información y dato que podamos suministrar. Ricardo, iniciaré preguntando sobre justamente esta encuesta reciente que acaban de publicar. ¿Qué temas aborda? ¿Cómo fue su metodología en la recolección de información? Sí, nosotros hacemos consultas cada 2 meses, hacemos 6 consultas al año y la particularidad de nuestra firma es que hacemos la consulta en campo, es decir, es consulta en hogares, lo que nos permite hacer una segmentación bastante rigurosa y que la confiabilidad sea más alta, porque bueno, el método más recomendable, por lo menos aquí a nivel nacional, con las características de Venezuela, sigue siendo la encuesta de campo. Esta es una encuesta que abordó las 8 principales ciudades de Venezuela para una muestra superior a 1.000 casos, 1.040 para ser exactos, y nos da un margen de error de 3% y una confiabilidad de 95%. El campo se realizó entre el 25 de enero y el 30 de enero, es decir, que es una encuesta bastante fresca. Ricardo, uno de los elementos que ustedes abordan en este estudio de opinión es la proporción de venezolanos con intención de emigrar, ¿no? Y cómo ha variado en el tiempo esta intención de emigrar. ¿Qué nos puedes decir sobre estos resultados? Sí, allí hay bueno, el fenómeno migratorio venezolano es relativamente nuevo si lo comparamos con otros casos latinoamericanos, es decir, menos de una década tenemos migrando, pero en menos de una década nos hemos convertido bueno, en Occidente en un fenómeno migratorio, ¿no? Y en particular en Latinoamérica. Eh, en la última encuesta, digamos, la intención de emigrar, la proporción de venezolanos con intención de emigrar es de 18%. Nosotros abrimos un abanico de alternativas de respuesta que va desde definitivamente me voy del país o tengo planes para irme del país, otros que dicen quiero irme del país aunque no tengo un plan, hasta quienes dicen no tengo más opción que quedarme o no tengo ganas de irme, hasta quienes dicen definitivamente me quedo en el país. Entonces, la proporción, la primera minoría, digamos, que supera el 40%, es definitivamente me quedo en el país. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes una población que 18% tiene intenciones de emigrar, bueno, es alarmante. De esos 18, ya 6% tiene seguro, porque ya es un plan que se va a ir del país. Entonces, la pregunta que tú señalabas es, ¿cómo ha variado esto en el tiempo? Bueno, es una tendencia ascendente en los últimos años y en particular en los últimos 2 años se mantiene ese flujo de 18%, a veces baja, a veces sube. ¿Y qué sucede? Independientemente de las expectativas de cambio político, se mantiene el flujo de salida. Es decir, es como yo le digo a la gente, la figura es como de un tanque, imaginemos un tanque de agua de 1.000 litros con un chorro abierto permanentemente. Es decir, hay un vaciamiento del país cuyo chorro varía en el tiempo, pero que en ningún caso es menor a 18% en cada una de las mediciones que hemos hecho. Ricardo, yo quisiera preguntarte sobre cómo están los destinos de la población venezolana. En un comienzo, claramente, una migración dirigida especialmente a Colombia, hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Chile, pero también hemos visto unas variaciones en esos nuevos destinos que hoy son atractivos o que recientemente han dejado de ser atractivos para los migrantes venezolanos. ¿Qué nos puedes contar sobre los resultados de esta encuesta? Sí, para mí este es uno de los hallazgos más interesantes con respecto al último resultado, porque la diáspora venezolana puede clasificarse en 3 etapas en cuanto a los destinos escogidos. Como tú bien señalabas, el primer bloque que se fue al principio de 2015, 2016, cuando empieza la gran oleada migratoria, tiene como destino países cercanos, Colombia, Perú, eh, Ecuador en menor medida, pero también estaba allí Brasil.
y empezamos a expandirnos por Latinoamérica, ¿no? Llegando incluso a Chile, Argentina. Pero Colombia, Perú, digamos que eran los principales destinos. Esto fue variando y ya con el tiempo, después de la pandemia, el venezolano empieza a apuntar hacia Estados Unidos, ¿no? Porque, digamos, 2015, 2016, 2017 fueron épocas extremadamente duras en lo económico en Venezuela. Ahorita no es que estemos en una situación boyante, pero no hay el nivel de escasez que hubo en algún momento. Eso hace que ya destinos de Latinoamérica no se han visto y también la experiencia, que la situación en países vecinos no necesariamente se transformaba en una, digamos, calidad de vida radicalmente diferente. Entonces se empieza a apuntar a Estados Unidos, tanto así que durante 2024 Estados Unidos era el principal destino, es decir, el 26%, 27% de los venezolanos apuntaba hacia Estados Unidos. Eso tuvo muy poca variación durante 2024. Y hay una tercera etapa que está iniciando que ya no es Estados Unidos. Estados Unidos se desploma ahorita en enero como principal destino, de 27 pasa a 11% y pasa a ser el cuarto destino. Y se retoman destinos latinoamericanos como Colombia, como Brasil, y pasa a primer lugar España. Es decir, España empieza a ser el primer lugar de destino favorito del venezolano que está apuntando a migrar. 27% de los venezolanos ahora está pensando irse a España, luego le sigue Colombia, luego Brasil, y en cuarto lugar está nuevamente Estados Unidos, pero esta vez con 11%. Sí, Ricardo, y fíjate, ¿qué elementos en común podían tener justamente Brasil, Colombia, España? Y llama la atención el caso de España, porque migrar a España significa migrar en avión, ¿no? Cosa diferente a como la gente ha venido migrando en el continente americano, incluso a Estados Unidos, donde la gente llegaba también vía terrestre. Sí, allá hay una particularidad que es bien notable cuando se hace la segmentación del resultado por estrato social. Es decir, el estrato DE, que es el estrato más pobre de la sociedad, nosotros decimos que la conclusión pareciera ser hasta donde me lleguen los pies. ¿Por qué? Porque empieza a ser Brasil y Colombia. En ese estrato es Brasil y Colombia digamos, el primer destino. Cuando vas subiendo en estrato, es decir, estrato A, B, C, entonces empieza a salir con más fuerza España, por lo que ustedes dicen, pues es un destino vía avión. Entonces, obviamente es más costoso, ¿no? Pero además, cuando lo ves por grupo etario, también quien está apuntando a España son mayores de 50 años, es decir, gente que de algún modo tiene vínculo con España, que está calculando una jubilación en Europa, pero llama la atención que no es una proporción menor. Es decir, todo el que estaba, o buena parte, no todo, pero buena parte del que estaba apuntando a Estados Unidos, o esta vez está apuntando hacia Europa, en este caso España. Ricardo, te quería preguntar también por otro destino que me llama la atención viendo justamente esta gráfica que se hizo pública de la encuesta y es Argentina. Argentina, digamos que siendo un país que ha sido tradicionalmente recepción migratoria de migración latinoamericana, no repuntaba en las encuestas o no hacía parte como un destino tan atractivo. ¿Qué ha pasado con Argentina que empieza a crecer en el número de intencionalidad hacia migrar? Sí, Argentina, digamos que se ha mantenido alrededor de un 3%, ¿no? No es de los países que está más cerca, entonces no es el país más atractivo para los más pobres y tampoco es un país de los más atractivos, no es atractivo para los más pobres por lo lejano, pero no es atractivo para quienes tienen algo más de posibilidad porque está calculando irse de Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, sigue siendo uno de los países que está dentro del top 5, digamos. Me preguntan también en otras ocasiones el caso Perú. Hay muchísimos venezolanos en Perú, pero no aparece entre los destinos favoritos. Es decir, Perú, hay una serie de destinos, si tú ves la gráfica, no suma el 100% porque agarramos los principales destinos y quienes tenían los destinos que tenían menos de 1% no los reseñamos en la gráfica, entre esos está Perú. Es decir, hay un grupo de venezolanos que aún sigue calculando a Perú como un destino, pero esto se desploma ya no como en la primera oleada que Colombia, Perú, Ecuador eran los principales destinos, ya no así Perú,
Sí sigue siendo el caso de Colombia y Ecuador, que además lo vemos como un tema políticamente contradictorio o complejo, como los, digamos, países fronterizos que han tenido un tratamiento quizás muy cuidadoso con la crisis venezolana, poco, eh, digamos, es de los países que están más afectados y van a ser más afectados en este momento por la ola migratoria y sin embargo el nudo de la solución política no pareciera preocuparles tanto a pesar de ser directamente afectados. Sí, Ricardo, mira, no hay una pregunta, digamos, específica sobre el tema que te voy a preguntar, pero probablemente en el resto de la encuesta se pueden sacar algunas conclusiones. ¿Qué situación hay en Venezuela, digamos, que puede explicar que estos niveles de migración se mantengan tan altos como tú nos dijiste al comienzo? Sí, mira, creo que como hablábamos de etapas, ¿no? Hubo un momento en la primera oleada migratoria en donde el sueldo mínimo en Venezuela, incluso en el sector privado, era inferior al 15, a $15. Entonces, quien ganaba 150 o $200 en Colombia, wow, se veía como un gran atractivo, ¿no? Eso ya cambió porque aquí, digamos, tienes un sueldo mínimo en el sector privado que es similar quizás a lo que puede estar en Colombia. Pero cuando te vas al sector público, los salarios siguen siendo de 10 o de $15. Pero si a eso tú le sumas una situación en donde los cortes de electricidad son cotidianos, en donde tienes el acceso a la salud es realmente nulo, tiene unas condiciones sociales muy precarias, en donde básicamente tienes pocas posibilidades de crecer. Y esto me da la oportunidad para señalar algo que no es menor y que es otro de los hallazgos contundentes de la encuesta, que es la proporción de jóvenes que está calculando irse. Es decir, es 18% de los venezolanos que está calculando irse, pero cuando tú lo analizas por edad, el grupo que está entre 18 y 30 años es 40% que está calculando irse. Y eso tiene que ver con el tema justamente que señalabas de calidad de vida, como un joven calcula construir su hogar y todas las condiciones materiales que requiere cuando a duras penas está cubriendo el día a día. Ricardo, yo quisiera indagar, seguir indagando por el tema de los destinos, ya que para Colombia es muy importante lo que pueda suceder con migración venezolana. Sabemos que hemos sido el destino principal también por esa frontera, por ser el país inmediato justamente a Venezuela, que tiene grandes factores de expulsión migratoria, pero también hemos visto que la llegada o que los venezolanos hoy están prefiriendo otros destinos en lo posible. Incluso hemos sabido por algunas organizaciones civiles que hoy muchos venezolanos no se sienten seguros en Colombia. ¿Qué se puede decir? ¿Cuál es el panorama migratorio de recepción de Colombia frente a la población venezolana actualmente y qué se esperaría? Mira, yo creo que hay también un tema de aprendizaje en estos años de migración del venezolano, porque en principio era 20 que yo te ayudo, 20 que aquí la cosa es mucho mejor, pero ha habido un know-how, digamos, en cuanto a las dificultades, sobre todo de recepción, que significa un país de acogida. Es decir, ya no estoy huyendo en unas condiciones o no me estoy yendo en unas condiciones tan precarias como pudo haber sido 2017, en tanto estoy calculando que no sea solamente que pueda comer, sino que pueda hacer una vida. Y también tengo la referencia, estoy hablando en primera persona como el venezolano migrante, que no tengo la posibilidad o tengo las dificultades de legalización, tengo dificultades a veces en el tema xenofobia, creo que Colombia ha sido uno de los pocos países en donde, a pesar de ser el país probablemente más afectado, no tenemos eh, digamos, una sistemática crisis xenofóbica como en otros países, ¿no? Entonces, eso también hace que sea como una puerta de salida. Y aprovecho y comento, es muy interesante cuando se analiza también el fenómeno migratorio por ciudad o por zona de Venezuela. No es lo mismo lo que son los estados, que para ustedes departamentos, los estados fronterizos en Venezuela, como Apure, Zulia, Táchira, obviamente están calculando hacia Colombia, mientras cuando te vas al estado Bolívar están Okay. calculando más hacia Brasil. Mira, Ricardo, migrar también tiene sus costos asociados, ¿verdad?
la gente o tiene que vender las pertenencias que tiene o tener algún tipo de ahorro, ¿no? ¿En qué medida la situación social y económica de las familias hoy en Venezuela permite o no tomar decisiones de este tipo, ¿no? Y esto creo que viene asociado a las preguntas que ustedes hacen, donde la gente puede tener planes, pero puede tener intención solamente. ¿Cómo está esa situación? Sí, ahí hay un tema también que hay que abordar, que es la migración individual versus la migración familiar. Muchas veces quien migra primero es el padre de familia o el padre y la madre. Aquí hay un fenómeno que es, y no es menor, es una proporción importante de familias venezolanas o de niños venezolanos que están siendo criados por los abuelos, porque es el padre o la madre el primero que migra. Y el otro tema es el joven que se va y es el más aventurado, el más aventurero, el que tiene a veces menos recursos, pero más posibilidades en términos quizás físicos, ¿no? De desplazamiento. Pero la familia que se va en bloque y se va planificada es una minoría más bien perteneciente a los estratos altos y medios que tienen la posibilidad de aquí, este es uno de los países con el peor sueldo del mundo, pero con los pasaportes más caros del mundo. La familia promedio es de 5 miembros. Para tener 5 pasaportes necesitas casi $1.000. Entonces, estamos hablando de para planificar una migración de forma organizada, necesitas unos recursos y un pulmón que lo tiene una minoría de la sociedad. Ricardo, una última pregunta, ya que se nos empieza a agotar el tiempo. Quisiera preguntarte sobre qué otros estudios hace tu firma, qué se viene, qué nuevas publicaciones están pensando para 2025. Y nosotros, como señalaba, hacemos 6, al menos, siempre hacemos más, pero siempre está planificado mínimo 6 encuestas anuales y en cada una de ellas abordamos de forma periódica y actualizamos el tema migratorio, pero también el tema de expectativa política, de desempeño comercial y digamos, esos son como los grandes temas que interesan tanto a la opinión pública como a los clientes con los cuales pues trabajamos. Mira, y Bueno, ahorita, disculpa, María Clara, adelante, Iván. Quería hacer una última pregunta que tenemos todavía un par de minuticos. No, entiendo que en esta encuesta no lo tienen, pero ¿qué hay sobre las migraciones internas dentro de Venezuela? Entiendo que ha habido desplazamientos, digamos, por temas de acceso a servicios públicos, por ejemplo, por temas también de reunificación familiar. Eh, ¿Cómo está esa situación en Venezuela? Que creo que no se habla mucho del tema. Sí, es muy importante la acotación porque ese es otro fenómeno que vivimos. Es decir, hay ciudades en donde hay urbanizaciones enteras que son urbanizaciones fantasmas, porque si no se fue la familia o la persona o un grupo de personas al exterior, se van también, migran del país. El principal receptor es Caracas, es decir, cuando tú estás en Caracas te das cuenta que es una ciudad que tiene una dinámica económica diferente a la que fue hace algunos pocos años, de una que estaba prácticamente pasmada, que estaba detenida. Pero cuando vas al interior del país sientes la diferencia. Ciudades otrora, bueno, potencias como Maracaibo, es quizás de las más golpeadas, ¿no? Segunda ciudad de Venezuela. Entonces, ciudades importantes han tenido como destino Caracas por dos razones fundamentales, por razones económicas y por razones de servicio. La calidad del servicio, si bien no es óptima, es mucho mejor de la que está en el interior del país. bueno, ahora sí, cerramos. Muchísimas gracias a Ricardo Ríos, presidente de Poder Estrategia, por acompañarnos en este episodio de Conversaciones. Los esperamos la próxima semana en este espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Y recuerden que pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.